Todo comienza a mediados del año en 1962. Decenas de pasajeros ricos bailaban y disfrutaban en un salón del transatlántico italiano Antonia Grassa, mientras una cantante italiana llamada Francesca cantaba para los tripulantes. Ellos deleitaban la champaña y se preparaban para el inicio de una gran noche. En ese mismo barco en la cubierta, una niña llamada Katie se encontraba sentada a solas, aburrida, hasta que el capitán del barco se acercó ofreciéndose a bailar con ella. Para cuando Francesca invitó a todos a unirse al baile, un desconocido movió la palanca de un aparato para enrollar cadenas a bordo de los barcos, pero este estaba diseñado para enrollar rápidamente un alambre delgado. Entonces el carrete rueda y el alambre recorre la pista del baile como una cuchilla que parte por la mitad a los pasajeros. Después de esto, todos son eliminados, incluyendo al capitán, quedando solamente Katie, quien se salva gracias a su estatura. El destino de este barco estaba lejos de ser descubierto y el origen del ataque aún estaba por verse. Así comienza El barco fantasma. 40 años después de los acontecimientos, el capitán de un remolcador salvavidas marítimo llamado Sean Murphy y su tripulación, conformado por Maureen Epps, Greer, Dodge, Maunder y Santos, se encontraban rescatando un viejo navío que se encontraba hundido. Esto les había costado un motor y el otro estaba llegando a su límite, por lo que Murphy ordenó la retirada para soltar el barco y evitar que sean arrastrados al fondo. Sin embargo, Epps no sabía rendirse, por lo que empezó a reparar el daño, ya que les había costado 3 meses sacarlo a la superficie. Con ayuda de su equipo soltaron la placa y con esto más tarde ya se encontraban celebrando el éxito del rescate en un bar de Anchorage, cuando un sujeto llamado Jack Ferryman se acercó pidiendo una charla en privado con Murphy. Al ver la negativa del capitán, optó por decidir la razón de su visita a todos, explicando que es piloto del servicio meteorológico. Descubrió en el estrecho de Bering un barco misterioso navegando a la deriva del mar. Aunque se reportó su ubicación a los guardacostas, debido a que el buque se encuentra en aguas internacionales, no le dieron importancia y puede ser reclamado por quien sea capaz de llevarlo al puerto. Esto desata el interés del equipo, que de inmediato debaten a solas sobre si aceptar la misión o irse a casa después de 6 meses en el mar. Pero entonces, cuando calculan el precio que podría valer el barco, todos aceptaron al ver que la cantidad se dividiría en partes iguales. Luego de ofrecerle el 10% a Ferryman, la tripulación y el piloto zarpan en su búsqueda, ya que no está dispuesto a perder su parte del dinero. Ellos navegaron hasta el anochecer cuando Santos, quien estaba en el timón, descubrió en el radar una extraña señal que aparecía y desaparecía. De inmediato alertó al grupo, quienes encendieron las luces de babor para mejorar la visión, pero entonces de inmediato de la oscuridad se toparon de frente con la cubierta de un barco. Ante esto, Santos dio marcha atrás, evitando que el bote terminara estrellándose. Después de un ligero impacto, se percatan de que es un transatlántico, pero resultó ser el Antonia Grassa, que desapareció misteriosamente en 1962. Y desde entonces se cree que está perdido en el mar, posiblemente hundido, ya que nunca se supo nada de él, ni de la tripulación ni de sus pasajeros. Estos datos son mencionados por Murphy, quien declara que de acuerdo a la ley del mar, al encontrarlos se convirtieron automáticamente en los propietarios. Sin tiempo que perder, deciden abordar el barco, solamente el equipo, dejando a Jack esperando en el remolcador. Una vez en el Antonia Grassa, deciden recorrer todo el barco con el fin de descubrir su estado actualmente, pero entonces, sin que se den cuenta, algo extraño les da la bienvenida a bordo. Luego de ingresar en un compartimiento a la planta baja, la comunicación con la cabina de control se pierde. Más adelante, Maunder se distrajo y casi cae a través del piso roto. Mientras lo subían de nuevo, Epps ligeramente alcanzó a ver a Katie parada en las escaleras. Sin embargo, cuando regresó la vista, el lugar estaba vacío. Después de esto, llegaron a la cabina buscando la manera de remolcarlo en el amanecer, aunque Epps, después de lo que vio, comenzó a mostrar preocupación. Buscando el diario del capitán y otros datos para saber el origen de su desaparición, encontraron un reloj digital. Esto parece un poco extraño, ya que en esos años no existía esta tecnología, pero Murphy afirmó que podría pertenecerle a otras personas que habían encontrado el buque. Dando fin al recorrido de vuelta en el remolcador, Jack preguntó acerca de lo que había pasado. Entonces el capitán
capitán relató la historia de un viejo navío llamado el María Celeste, quien era un bergantín de 2 mástiles que se encontraba en Carolina del Sur durante la Guerra Civil, con destino a Londres con un cargamento de algodón. 2 meses después de su partida fue vista en Trípoli, avanzando a 12 nudos por hora. Cuando notaron que algo andaba mal, subieron a bordo solamente para encontrarlo completamente vacío, sin pasajeros, ni tripulación, ni capitán. Llevando 50 días anotados en el diario, había recorrido 4000 millas en el mar, con velas levantadas hacia el mar Mediterráneo y sin nadie en el timón. Después de esto, el grupo tiene como objetivo remolcar el barco hasta la costa, aunque Santos no se convence ya que es demasiado peso para el guerrero del Ártico. Durante la noche, Jack se acercó a Epps para asegurarse de que todo estaba bien, ya que mostraba preocupación. Entonces ella le cuenta lo que había visto en el barco, pero su acompañante no le da importancia y dice que quizás fue su imaginación. Al día siguiente, luego de revisar el casco debajo del agua, descubrieron un orificio por el que el agua comenzaba a hundir el buque. Para ello, el plan consta en reparar el daño, bombear el agua y arreglar el timón para que pueda avanzar con ellos hacia el puerto. Con la aprobación del equipo, comienzan la reparación, la cual les llevaría 3 días en la semana, pero no reportan nada a las autoridades, ya que no desean un invitado sorpresa. El grupo movilizó sus herramientas a bordo para iniciar el trabajo. En un segundo recorrido por los pasillos, nuevamente Epps se encuentra con Katie en una piscina, pero resultó ser otra visión más. Luego de reincorporarse, se encontró con Jack, quien llegó para ayudarla. Al paso de ellos en alejarse del lugar de la piscina, los orificios en las paredes comenzaron a destilar sangre, con la que llenaron el tanque, mostrando los cadáveres en el fondo. Otra cosa extraña también le sucede a Murphy, pues mientras revisaba el cuarto del capitán, encontró una botella recién abierta. Para cuando se disponía a tomarse un trago, en el espejo descubrió la imagen del viejo capitán. Greer, por su parte, comenzó a escuchar la voz de una mujer cantando por todo el barco, por lo que decidió reportarlo al resto del grupo. No obstante, la comunicación se había cortado, quedando como única opción investigar por su cuenta. Así descubrió un cigarrillo recién encendido impregnado de labial rojo. Intuyendo que podría ser de Epps, se alejó sin darse cuenta que Francesca observaba todo. Epps junto a Jack habían llegado al área de lavandería. Aquí, al abrir un compartimiento, se toparon con varios cadáveres en estado de descomposición, por lo que ella decidió reportar esto a los guardacostas y abandonar el buque antes de que se hunda. Sin embargo, la puerta por la que habían entrado se había cerrado por sí sola desde afuera, quedando como única salida la puerta que habían abierto. Al entrar, descubrieron un cuarto repleto de ratas, pero también se encontraron con una gran cantidad de lingotes de oro. Con este hallazgo decidieron reportarlo al capitán. Para ello son guiados hasta el cuarto de congelación, donde Dodge y Monder le juegan un susto. Una vez todos juntos abrieron el resto del cargamento para descubrir más cajas repletos de oro. Felices por este descubrimiento que los convertía en millonarios, buscaron la razón por la que habían abandonado esta fortuna en el océano. Posiblemente había sido robado y no querían que fuese rastreado, pero ahora con las leyes del mar, ellos eran los nuevos dueños. Entonces debaten si llevarse el barco o el oro. Como era de esperarse, todos votaron por irse del lugar con los lingotes en sus manos, por lo que iniciaron los preparativos de vuelta a casa. El motor había sido revisado a la perfección por Santos, sin embargo no se da cuenta de que el gas propano se activó extrañamente. Para cuando Greer dio marcha al motor, ocasionó una explosión incendiando por completo a Santos. Antes de esto, Katie observaba todo y corrió para advertirles, pero algo la sujetó del cuerpo y la arrojó al agua. La explosión había sido mortal, ocasionando el hundimiento del remolcador y la pérdida de Santos. Afortunadamente, Epps junto a Jack pudieron rescatar a Greer y Monder. Sin su bote, subieron a la Antonia Grasa, en donde Dodge culpó al piloto por traerlos a un lugar desconocido. Después debaten acerca de la posibilidad de reparar el barco y navegar hasta ser encontrados. Sin embargo, nadie apoya esta idea y sugieren armar una balsa para salir llevándose el oro. El desacuerdo comenzó a notarse, ya que todos se culpan por la tragedia de Santos. Cansado de todo, Greer salió para distraerse. En este punto, Murphy también se lamentaba de lo sucedido. Para saber más acerca de Katie, Epps decidió investigar en la lista de pasajeros. Cuando descubre su nombre y su lugar en el barco, salió para investigar, presenciando más extraños sucesos. Mientras tanto, Dodge junto a su amigo habían encontrado comida enlatada. Al abrirlo y probar su estado actual, se sorprenden del sabor y de lo bien que se ha
mantenido, pero entonces después de varios bocados se dan cuenta de que toda la comida se ha convertido en gusanos. De regreso con Epps llegó hasta la habitación de Katie solamente para encontrar un cadáver disecado colgado de un armario. Por otro lado, Greer, después de beber un poco, sufre una alucinación donde se ve en medio de un lujoso salón rodeado de elegantes invitados, incluyendo a Francesca, quienes festejan juntos su llegada. De inmediato salió a recibirlo y lo seduce mientras bailaban, sabiendo que en el mundo irreal no es infidelidad si estás con un fantasma. Este procedió a besarla. Por su parte, Epps desprendió un collar del cadáver descubriendo las fotos de una pareja, pero entonces aparece Katie, afirmando que son sus padres quienes no ha visto desde hace tiempo. Ellos se encontraban en Nueva York y su destino era reunirse con ellos. Acto seguido, Epps procedió a darle su collar, pero confirmó sus sospechas cuando la joya le atravesó las manos, dejando en claro que es el fantasma de Katie. Ella le menciona que no se asuste, ya que no va a hacerle ningún daño, mencionando que el alma de ella, como la de los pasajeros que no están marcados, están atrapadas a bordo y que no pueden irse al otro mundo. Además, cuando el barco haya llenado su cuota y esté completamente lleno de almas, todas serán enviadas por igual al infierno. Sin embargo, cuando Epps quiere indagar más sobre el tema, una fuerza oscura se le aparece a Katie para llevársela del lugar, para evitar que no siga hablando de más, la cual es invisible para Epps y se limita a advertirle que deben salir de la Antonia Grassa antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Murphy, con parte de la culpa, buscó refugio en el camarote del capitán. Nuevamente tomó la botella y bebió unos tragos. Sin embargo, ante sus ojos aparece el fantasma del capitán de la Antonia Grassa, quien le entregó la bitácora donde explica que recuperaron el oro de un crucero llamado el Lorelei, que estaba perdido a la deriva en el océano y terminó por hundirse 2 días antes de que la Antonia Grassa desapareciera sin dejar rastro. Al escuchar esto, Murphy le comenta que según muchos reportes decían que no había sobrevivientes en el Lorelei, hasta que el capitán le dice que sí había un único superviviente, revelando una fotografía del único sobreviviente a bordo, sorprendiendo a Murphy ya que reconoce a la persona en la foto. Por otro lado, Greer, completamente fascinado por la sensualidad de Francesca, le sigue el camino hasta llegar a un ascensor, donde se dispuso a besarla, pero solamente atravesó su cuerpo, cayendo al fondo del barco y poniendo fin a su existencia. Por otro lado, Murphy se apresura a contarle al resto de la tripulación lo que ha descubierto, pero su intento es frustrado por una fuerza sobrenatural, la cual lo hace ver y confundir a Epps con el fantasma quemado de Santos. Esto origina una pelea con ella, la cual es detenida gracias a Ferryman salvando a Epps. Evitando otra tragedia, el equipo intuye que se volvió loco y deciden encerrarlo en el tanque de drenaje. Posteriormente van en busca de Greer, pero no lo encuentran. El atardecer llegó y Epps, siguiendo el consejo de Katie, animó a sus compañeros a reparar el barco antes de que se empiecen a pelear entre ellos. Monder hizo un excelente trabajo soldando placas para parchar el casco. Con esto instalaron bombas destinadas a drenar el agua al exterior. Dodge también había reparado el timón con el que posicionaron el barco en dirección al puerto. Las bombas tardarían 12 horas en expulsar el agua, por lo que planean mantener el curso hasta librar unas islas, navegando hasta ser rescatados. Conforme pasan las horas, Epps se encontró con el cadáver de Greer en el fondo del cubo del ascensor, empalado en varillas de metal. Ante tal situación, Katie se le aparece nuevamente y le pide acompañarla por un momento para mostrarle toda la verdad acerca del barco. En una visión, ella revela que el único sobreviviente del Lorelei fue quien convenció a la tripulación del Grassa para deshacerse de todos los pasajeros con el fin de reclamar el oro para ellos mismos. Ante tal situación, la tripulación, tentados por la avaricia, eliminaron a sangre fría a todos los pasajeros por diversos medios. Primero los envenenaron usando veneno para ratas en la cena, ya que poco antes del atentado habían eliminado a los cocineros originales del barco. Luego siguió la masacre ocurrida al inicio de la cinta. Posteriormente, los que habían sobrevivido fueron abatidos disparándoles con armas de fuego. También se muestra el trágico final de Katie, quien terminó mutilada y colgada del cuello en su camarote. No obstante, después de haber cometido tal acto de crueldad, estos comenzaron a traicionarse unos a otros con tal de repartirse entre menos el botín. Una vez finalizada la masacre, toda la tripulación sobreviviente se dirigió al cuarto donde habían escondido el oro. Sin embargo, el último oficial, creyendo que Francesca había accedido a traicionar a los otros por él, liquidó al resto de sus compañeros de tripulación, pero justo al terminar es traicionado también y recibe un disparo en la cabeza por parte de la cantante. Con esto, otro hombre misterioso
misterioso se une a Francesca en un apasionado beso, pero este también la traiciona y le incrusta un gancho grande en la cara. Posteriormente el hombre le pone un sello maldito en la mano del cadáver, entonces muestra su verdadera identidad y se trata de nada más y nada menos que de Jack Ferryman, que es en realidad un espíritu demoníaco que planeó la masacre en 1962 y pudo haber hecho algo similar en el Lorelei. Entonces Epps recuerda que Murphy está en peligro y corre rápidamente a sacarlo del tanque, pero es demasiado tarde ya que el tanque se inundó y Murphy terminó ahogado en el interior, dejando caer la fotografía de Ferryman que le había dado el capitán del Grasa previamente, dejando a Epps llorando desconsolada por no salvarlo a tiempo. Todo esto sucedía mientras Dodge y su amigo se percatan de que una bomba se había atorado, por lo que Mulder se sumerge para repararla. Lo que no sabía es que viajaba a su final, pues terminó triturado por los engranajes del barco mientras reparaba el casco debajo del agua. Epps llegó advirtiendo a Dodge del peligro y cuando intentó contarle lo que descubrió sobre Ferryman y el barco, este último aparece diciendo que encontró a Murphy muerto. Entonces ella le dio una escopeta y le dice que se quede en el puente de mando con Ferryman. Acto seguido va a visitar a Mulder, sin embargo encuentra los restos a través de la bomba de agua. En tanto, a Dodge y Ferryman tienen una pelea la cual termina con un escopetazo hacia Jack. Luego de asegurarse que esté muerto, este se va a buscar a Epps sin darse cuenta de que el cadáver todavía sigue vivo. Debido a estos acontecimientos, Epps deduce que Ferryman atrajo al equipo de salvamento al Grasa para reparar el barco que se hunde y que la mejor manera de pelear contra él es hundirlo. Para ello decide colocar los explosivos y hundir el barco de una vez por todas, ya que el responsable de todo esto son las cajas con el oro, y que si otro equipo de salvamento viene y lo encuentra, tampoco lo sacarán del barco y terminarán liquidados. Sin embargo, pronto es interceptada por Ferryman, quien se aparece con la apariencia de Dodge, insistiendo en que deben salvar el oro y construir un futuro juntos. Dejó al descubierto su engaño, por lo que sin salida mostró su forma real. Mientras Epps sostenía el detonador, este relata su propia historia, describiéndose como un rescatador y que recoger almas es su trabajo, el cual según se ganó por una vida de pecados. También explica que como Katie era una niña en ese entonces, esta nunca cometió un pecado verdadero y por ende no puede controlar su alma, como también la de algunos de los pasajeros que tampoco pecaron, a diferencia de las demás almas que sí pecaron, y que mientras el Antonia Grasa permanezca a flote podrá seguir utilizándolo como una trampa y así mantener satisfechos a sus amos, sosteniendo que el barco les sirve para atraer gente que luego mancharán sus manos para capturar sus almas, y cuando el buque esté lleno todas serán llevadas a casa, advirtiendo que si pierde el barco sus amos no estarán contentos y ofrece un intercambio, dejar el barco intacto a cambio de perdonarle la vida, pero ella responde que lo único que quiere es a su tripulación de vuelta, a lo que Ferryman responde que eso es imposible, ya que una vez que están marcados con el sello maldito, sus almas ya le pertenecen, por lo que Epps responde que no hay trato y opta por detonar los explosivos. Desafortunadamente Ferryman usó sus poderes para mover una pieza de metal para golpearle la cabeza, haciéndola caer al agua y soltar el detonador. Rápidamente Ferryman intentó ahogarla mientras estaba en el agua, pero Epps, con la ayuda de un arpón que estaba cerca suyo, consigue apuñalarlo en la pierna para quitárselo de encima. Posteriormente sale del agua ahora armada con el arpón y amenaza a Ferryman con dispararle. Entonces este último le menciona que eso no lo matará definitivamente. Sin embargo, Epps, en lugar de usarlo en contra de él, optó por dispararle directamente al detonador, activando los explosivos en los sumideros de la Antonia Grasa y volando en pedazos al espíritu demoníaco. La explosión hace que el barco comience a hundirse rápidamente. Poco después, Katie ayuda a Epps a escapar de la nave que se hunde y la guía hasta una escotilla de escape. Una vez en el agua, ella se queda entre los escombros observando cómo las almas atrapadas en el barco que no pecaron ascienden al cielo ya liberadas de su prisión, mientras que las almas que pecaron son enviadas al infierno. Por otro lado, Katie se detiene un instante frente a Epps antes de desaparecer para darle las gracias por su ayuda. Una vez con el Antonia Grasa en el fondo del mar, unas horas más tarde, después de estar varada a la deriva del agua, Epps es encontrada por un barco crucero y es llevada de vuelta a tierra, pero entonces cuando la estaban metiendo en una ambulancia, ve las cajas dañadas del oro siendo subidas al barco por Ferryman. Para cuando este la mira y sigue adelante, ella grita mientras las puertas de la ambulancia se cierran, dando a entender que su trabajo no ha terminado y seguirá reclutando almas en las aguas del mar.
Como siempre te agradezco por llegar al final de cada video, apóyame dejando tu me gusta y comenta alguna otra película que sea de tu agrado. Esto es en corto, y así termina El Barco Fantasma.